Did you ever imagine having your greatest impact at 63, in your 60s? And what is your advice to young women starting out? So, of course, I did never imagine that. But what I always had were dreams. And I see many, many young people in this audience. That's wonderful. Of course, there are a few over 60 like me, I guess, but not so many. So I had dreams. And if I can give you one advice from my experience, it is never, ever let anybody make you a bad conscience about what you're doing. Never, ever. Stick to your dreams. Go for it. Because only then it is possible to see that you're going much wider than you ever dreamt to be able to do that. And what the over 50s or 60 years old are concerned, there is a very nice saying in Germany that says, well, the young ones are running faster, but the older ones knows the shortcut. So I love it. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me parecía oportuno empezar este vídeo de hoy con estas palabras de Ursula von der Leyen, de nuestra presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Son palabras inspiradoras, evidentemente, son palabras que nos invitan no solo a soñar, sino a perseguir nuestros sueños, ¿no? Nos invitan a pensar que podemos alcanzar nuestras metas si solo descartamos, ¿no? Y no nos dejamos obstaculizar por nuestros fantasmas. Y esto es algo que creo que el recorrido de ella nos debe servir de inspiración a todos y quiero repasarlo con vosotros hoy, ¿no? Pero también vamos a hablar de otras personas, vamos a hablar de otros soñadores que han sabido sobreponerse a la adversidad y avanzar, ¿no? En cada uno en su camino. También quiero hablar del sueño de Europa, ¿no? De un continente que en 1945 estaba devastado tras 2 guerras mundiales y que también supo soñar y supo sobreponerse a la adversidad y resurgir de los escombros y las cenizas para crear la Europa que conocemos hoy, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Un proyecto que tiene basado en una visión de futuro y un proyecto que avanza inexorablemente, ¿no? Claro, tenemos que recordar cómo empezó Europa, ¿no? Tenemos que recordar la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en los años 50, 1957, el Tratado de Roma por el que se crea la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y aquí os quiero hablar de un hombre que estuvo ahí presente, ¿no? Aquí vemos en imagen a Robert Schuman, el ministro de Exteriores francés, pero en Roma estuvo en representación de Alemania el canciller Konrad Adenauer y en su delegación estaba un hombre de cuyos sueños queremos hablar también, ¿no? Estaba Ernst Albrecht, ¿no? Un joven de 27 años que pudo entrar después en la recién creada Comisión Europea y convertirse en jefe de gabinete del primer director general de competencia, un área de gran importancia en la Comisión Europea porque se trata de la regulación del mercado interno, ¿no? Y qué es Europa sino un proyecto económico de creación de un mercado común, ¿no? Y después de ser durante unos años este joven director de gabinete del director general de competencia, pasó él mismo a ser director general de competencia, ¿no? Sin embargo, la Comisión Europea se quedaba corta para sus ambiciones, ¿no? Y tras 3 años como director general de competencia, Ernst Albrecht decide volver a Alemania, ¿no? Donde podrá, digamos, si tiene sueños, si tiene ambiciones políticas, tendrá, digamos, más oportunidades, sobre todo con, digamos, la experiencia que él ya trae de Bruselas, ¿no? Entonces coge a la familia y vuelven a Alemania, ¿no? Vuelven a Baja Sajonia. Tenía 6 hijos, 5 niños y una niña. Todos habían nacido en Bruselas, se habían criado ahí en la escuela europea, en un entorno internacional, pero vuelven todos a Alemania y él, tras un interludio en el sector privado, donde es director general de una gran empresa del sector alimentario, entra en política y entra por la puerta grande, se convierte en poco tiempo en ministro-presidente, es decir, presidente de la región de Baja Sajonia, ¿no? Una región de 8 millones de habitantes, la 4ª más poblada de Alemania. Y será ministro-presidente de Baja Sajonia durante 14 años, ¿no? Claro, esto no
fue sin dificultades para su familia. Pensemos que en esa época estaban activos toda una serie de grupos terroristas de extrema izquierda. En Europa, en Italia estaban las Brigadas Rojas y en Alemania estaba la banda Baader-Meinhof, ¿no? Que representaba pues una amenaza porque llevaban a cabo secuestros y atentados, pero para personas como, digamos, políticos de alto nivel y sus familiares, o empresarios de alto nivel y sus familiares, existía una potencial amenaza de secuestro, ¿no? Entonces, su hija, que estaba llegando en los años, a finales de los 70, pues llegaba a la mayoría de edad, decidió irse a estudiar, decidieron enviarla a estudiar a Londres, donde pues estaría como más segura, y ahí adquirió, digamos, pudo vivir de una forma más anónima con un seudónimo, ¿no? Y tomó como seudónimo el nombre de la abuela de su padre, de su bisabuela, que había sido una americana llamada Rose Ladson, y de hecho Rose era en la familia el nombre con el que llamaban a la niña, ¿no? El apodo de ella. Entonces, Rose Ladson, ¿no? En Londres estudió en la London School of Economics, estuvo ahí un tiempo estudiando económicas, aunque al parecer no pasaba muchas horas en la biblioteca, sino que le gustaba más la vida nocturna. Estuvo 1 año y medio o algo así, y después volvió a Alemania porque quizá académicamente pues no le funcionaba ese camino que había tomado, y empezó a estudiar medicina. Estuvo 11 años estudiando medicina, pero tengamos en cuenta que a lo largo de esos 11 años tuvo 7 hijos. Entonces se puede entender que se tarda un poquito más en hacer la carrera, en acabar la carrera, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? En fin, como hemos visto, Ernst Albrecht fue un hombre que soñó y que en gran medida pudo alcanzar sus sueños, ¿no? Un hombre que soñó Europa, soñó con Baja Sajonia, la pudo gobernar durante 14 años, soñó quizá también con Alemania. Aquí se interpuso quizá en su camino Helmut Kohl, que era una bestia política que estaba en su mismo partido, pero en todo caso tuvo una trayectoria política de gran éxito. Claro, él no es el primer Albrecht en soñar y en alcanzar sus sueños, ¿no? Si nos remontamos en el tiempo, nos encontramos con la figura de Karl Franz Albrecht, que fue director general de aduanas del Reino de Hannover en el siglo XIX. El Reino de Hannover fue una suerte de precursor territorial de lo que hoy en día es Baja Sajonia, ¿no? Que se forma mediante la agregación de algunos territorios más al histórico Reino de Hannover, que se creó después de las guerras napoleónicas, que durante un tiempo compartió corona con Inglaterra, ¿no? El rey de Inglaterra, el rey Jorge, fue rey también de Hannover. Después, cuando Victoria accedió al trono en Inglaterra, hubo una escisión porque una mujer no podía ser reina de Hannover. Pero digamos, de alguna manera, este es el periodo en el que Karl Franz es director general de aduanas del Reino de Hannover, y él proviene de una estirpe, digamos, de hombres que han sido médicos, han ostentado cargos públicos, y para su hijo él aspira a algo más, ¿no? Y entonces lo coloca a Georg Alexander, su hijo, en una empresa comercial, la mayor empresa comercial de Bremen en aquella época. Bremen ha formado históricamente parte de la Liga Hanseática y está territorialmente, es un exclave dentro del Reino de Hannover, y tiene una administración distinta, e incluso a día de hoy tiene una administración separada de Baja Sajonia, ¿no? Constituye otro land en Alemania. En todo caso, él envía ahí a su hijo, lo coloca con la mayor empresa naval, de astilleros y comercial de la época, que es Johann Lange Sons. Y él puede ascender muy rápidamente en esta empresa hasta convertirse en director general y en socio de la misma. Y además tiene digamos, es un soñador como su padre, sueña con casarse bien, y lo hace con Louise Dorothea von Knupp, ¿no? Que es la hija del barón Ludwig von Knupp. Ludwig von Knupp es un barón ruso, es alemán, pero es un barón en Rusia, y le han otorgado ese título porque en Rusia es el hombre que básicamente promovió la revolución industrial, que industrializó el sector textil en Rusia. El barón von Knupp es
también un gran soñador, ¿no? Él es originario de Bremen, pero empieza la búsqueda de sus sueños en Manchester, que en aquella época era el corazón de la revolución industrial de Europa, ¿no? O sea, era el lugar más tecnológicamente avanzado, y él empieza ahí trabajando en una empresa textil propiedad de unos alemanes, que cuando se desmonta el sistema de proteccionismo de la tecnología británica de la época, que impedía la exportación de maquinaria textil, aprovecha la oportunidad, ven que hay una oportunidad en el mercado ruso que está totalmente virgen, y entonces a von Knupp lo envían a abrir ese mercado. Entonces él tiene mucho éxito exportando maquinaria textil a Rusia y empieza a emprender por su parte pues el desarrollo de... Él crea fábricas textiles ya él mismo, ya desvinculándose de la empresa de Manchester, hasta 150 fábricas, ¿no? O sea, es el Rockefeller del sector textil en Rusia de la época. La mayor fábrica textil de la época de toda Europa es su fábrica en Krenholm, en la actual Estonia, que era Rusia en aquella época. 4.500 trabajadores tan solo en esa fábrica, ¿no? Vemos entonces que, esta alianza entre los Albrecht y los von Knupp es realmente también pues, un sueño para ambas partes, un sueño cumplido. De este matrimonio nace Karl Albrecht, otro soñador. Karl Albrecht, abuelo de Ernst Albrecht, buscó fortuna en los negocios, siguiendo el ejemplo de su padre, el ejemplo de su abuelo. Montó una serie de empresas. Son empresas básicamente de comercio internacional en el área de textil, ¿no? Comercio de tejidos, de maquinaria, de algodón. Tiene una actividad muy internacional, Londres, Moscú, Estados Unidos, y ahí conoce a la que vendrá a ser su mujer, Mary Ladson Robertson, que tiene ese apodo Rose, ¿no? Y que decíamos al principio que su nombre lo retoma como seudónimo Ursula Albrecht durante el periodo que ella está estudiando en Londres en los años 70, ¿no? Buscando el anonimato, ¿no? Mary Ladson también tiene una historia interesante, ¿no? Porque ella también, es el resultado de una serie de confluencias de soñadores. Los Ladson son una familia importante de Carolina del Sur. El primer Ladson en tocar suelo continental americano fue John Ladson en 1679. Él llega procedente de Barbados, acompañado de un solo esclavo negro. Barbados ya había empezado a tener cierto desarrollo colonial y ya se había empezado a traer mano de obra esclava de África allí para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Carolina empezó después su desarrollo colonial, ¿no? Y realmente John Ladson forma parte de la primera generación de colonos que llegan ahí, ¿no? Se había creado una suerte de concesión que se había entregado por parte del rey Carlos II de Inglaterra a una serie de nobles que lo habían ayudado a recuperar el trono, y entonces ellos, que gestionan el desarrollo colonial inicial de Carolina. Después Carolina se convertiría en la principal puerta de entrada a través del puerto de Charleston de mano de obra o de esclavos africanos a Norteamérica. Primero se probó con el tabaco, como más al norte en Virginia, y con la caña de azúcar, como en las colonias del Caribe, pero estos cultivos no funcionaban bien en Carolina. La cosa realmente despega cuando se empieza a cultivar arroz. Se descubre que realmente las condiciones del territorio y del clima son óptimas para el cultivo del arroz, y para ello es también óptimo el importar esclavos de zonas de África que ya tenían experiencia en el cultivo del arroz, que ya habían cultivado arroz en África. Entonces aquí había que despejar la selva, básicamente, ¿no? Y convertirla en campos en humedales, ¿no? En campos de arroz. Un trabajo realmente durísimo, ¿no? Porque hay que imaginar, no solo las condiciones del viaje, evidentemente, de los esclavos, pero lo que sería como limpiar, desbrozar la selva con todos los, ¿no? Y trabajar en la humedad y el calor ahí, ¿no? Con los mosquitos y los bichos. En fin.
En todo caso, la colonia prospera y prospera a través de la importación de mano de obra esclava. Charleston se convierte en el principal puerto de entrada de esclavos a Norteamérica. Claro, redistribuye esclavos, ¿no? No se quedan en Carolina del Sur, sino que van a Georgia, van a Luisiana, van a distintos territorios. Pero el tráfico de esclavos se convierte en el eje central de la economía de Carolina del Sur. Se dan, por tanto, en esta época en Carolina unas condiciones que hacen que sea un territorio fértil para los sueños, ¿no? Y con ánimos de alcanzar sus sueños, llegan a Charleston dos hermanos, Samuel y Joseph Ragg, procedentes de Londres, que se dedican al tráfico de esclavos. Ellos ya eran comerciantes en Londres, de cierto éxito, eran gente adinerada, pero tienen sueños. Y en Charleston se dedican al comercio de esclavos y llegan a convertirse en los mayores traficantes de esclavos de Norteamérica. Durante el periodo que va de 1717 a 1744 se estima que importaron más de 10.000 esclavos ellos solos, ¿no? Por el puerto de Charleston, lo cual les permitió hacer una fortuna enorme, ¿no? Joseph Ragg casa a su hija Mary Ragg con Benjamin Smith. Benjamin Smith también era un traficante de esclavos, también era banquero, tenía tierras. Era nieto de Thomas Smith, que había sido, no sé si el primero o el segundo gobernador de Carolina, ¿no? Y de este matrimonio nace Judith Smith, que a su vez contrajo matrimonio con James Henry Ladson, el bisabuelo de Mary Ladson, de la que hablábamos antes, ¿no? Que se casó con Karl Albrecht. James Henry Ladson es un héroe de la Revolución Americana, ¿no? Fue vicegobernador, luchó en la Revolución contra los ingleses, también era terrateniente, descendiente, ¿no? De John Ladson, de quien hablábamos antes, tenía más de 100 esclavos, en fin, también él un soñador. Un soñador porque soñó con la independencia de los Estados Unidos de América, ¿no? O por lo menos con la independencia de Carolina, con la emancipación, ¿no? de Carolina, que debía romper con el yugo colonial. Él también, a su vez, era descendiente por el lado materno de Robert Gibbs, que también fue uno de los primeros gobernadores coloniales de Carolina. Y de hecho su hijo, el hijo de James Henry Ladson, este revolucionario americano, también fue, digamos, continuó, ¿no? Con el negocio de las plantaciones de arroz y de algodón de su padre, con mano de obra esclava, y aumentó el patrimonio, ¿no? Llegó a tener más de 200 esclavos, fue cónsul de Dinamarca. En fin, vemos que los Ladson, los Gibbs, los Ragg, los Smith, ¿no? Todas estas grandes familias de Carolina que hicieron fortuna a través de la importación de esclavos, de plantaciones con mano de obra esclava, ¿no? Produciendo materia prima para la economía transatlántica, ¿no? Fuera arroz, fuera algodón, ¿no? Confluyen, ¿no? Un poco en esta persona que es Mary Ladson, que después a su vez ¿no? contrae matrimonio con Karl Albrecht, que a su vez es el resultado de todas esas ¿no? uniones familiares que veíamos antes en el norte de Alemania, de familias industriales y comerciantes poderosas, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos los Ladson y los Albrecht. Es cuando procedes de un entorno familiar así, imagino que debe ser difícil no ser fiel a esos sueños, ¿no? de quienes te precedieron y, digamos, no tener tus propios sueños y no tener esa voluntad de perseverar, ¿no? y de perseguir tus sueños y alcanzarlos, ¿no? Porque tienes ejemplos que emular, y si no lo haces de alguna manera, pues sería traicionarlos. Y
y creo que esto pues, nos ayuda a entender, ¿no? Esa forma de soñar que tiene nuestra querida presidenta de la Comisión Europea. Una de las dimensiones en las que Úrsula ha sabido emular a sus ancestros y seguir la tradición familiar ha sido la matrimonial. Ella toma su apellido von der Leyen de su marido Heiko von der Leyen. Y los von der Leyen son una familia que no tiene nada que envidiar a los Albrecht o a los Ladson, ni tampoco a los von Knupp. Estamos hablando de una familia que básicamente desarrolló el sector de la industria de la seda en Prusia, en lo que en aquel entonces era el pequeño pueblo de Krefeld. A partir de los años 1710-1720 crean la primera fábrica de seda y reciben de Federico de Prusia el monopolio de la producción de seda en Prusia. Tiene un desarrollo rápido y de hecho el destino de este pueblo de Krefeld está unido, ¿no?, al de los von der Leyen. Se convierte en una ciudad que a día de hoy tiene algo más de 200.000 habitantes. Y la importancia de los von der Leyen en Krefeld es evidente, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en el edificio que alberga al ayuntamiento, que fue construido por los von der Leyen en el mismo periodo en el que George Washington hizo construir la Casa Blanca en Washington, y en el mismo estilo, solo que más grande. Claro que Úrsula no ha soñado solo con el matrimonio, ¿no? Y tampoco ha soñado solo con tener una gran familia. Y tampoco ha soñado solo con el éxito profesional, ¿no? Ha soñado, sobre todo lo que la hace especial es haber soñado con estas dos cosas, ¿no? El sueño tradicional de una mujer pudiente, una familia pudiente, como las familias de las que ella procede, con el sueño tradicional de un hombre de estas mismas familias, ¿no? O sea, ella ha podido tener 7 hijos y criarlos y ser la emperatriz de ese hogar con sus múltiples casas, con sus vacaciones, con su estilo de vida opulento. Aunque en las fotos no lo veamos, los von der Leyen y los Albrecht son demasiado listos para esto. Y al mismo tiempo el sueño del éxito en los negocios y la política. El sueño de un hombre de una de estas grandes familias. Y ella ha podido hacer las dos cosas, ¿no? Representa una especie de muerte del patriarcado, ¿no? Ver a una mujer así presidiendo la Comisión Europea. Es como si el patriarcado ha muerto, pero el capitalismo no, ¿verdad? En todo caso, ella, claro, tenía todo lo necesario para triunfar, ¿no? Porque ella se cría en ese entorno elitista internacional. Desde una muy temprana edad está expuesta, ¿no?, al mundo de la política a través de su padre, al mundo de la diplomacia internacional. Conoce los códigos, ¿no? Esto es capital cultural. No hace falta ser un estadista, solo hace falta saber moverse en estos medios, ¿no? Y ella eso lo aprende rápido, además no le faltarán contactos, ¿verdad? Y vemos que ella además tiene en su historia personal, ¿no? Claro que ella ha estado en Bruselas y ha estado en Londres, pero además trae en su linaje, ¿no?, la relación transatlántica, ¿no?, del comercio transatlántico. Y es algo que ella debe llevar muy dentro, ¿no? Porque no creo que sea casualidad que haya adoptado el nombre de su bisabuela cuando estuvo estudiando en Londres. Y la conexión transatlántica no es solo una cuestión de linaje familiar. Ella pasa una serie de años viviendo en Estados Unidos, cuando su marido Heiko trabaja en la Universidad de Stanford, es profesor ahí, y ella está viviendo en San Francisco, se dedica básicamente a la familia. Entonces, estos componentes, la parte europea en su infancia, viviendo en Bruselas, ¿no?, su padre en la Comisión Europea de director general, después en Alemania,
en una familia que está gobernando una de las mayores regiones de Alemania, y después este componente anglosajón que viene de familia, pero también viene de historia personal, Londres, San Francisco, esto la convierte en la candidata perfecta para presidir la Comisión Europea. Entiende cómo debe funcionar la relación entre Europa, cómo Alemania debe, digamos, liderar Europa y cómo Europa debe estar al mismo tiempo subordinada a Estados Unidos, ¿no? Es una mujer que habla francés, inglés y alemán, evidentemente, y que conoce íntimamente los medios de poder, tanto anglosajones como alemanes y europeos. Vamos ahora con el recorrido de Úrsula, de cómo llega ella hasta donde ha llegado a presidir la Comisión Europea. Entonces ella vimos que hizo primero una suerte de año sabático, 2 años sabáticos en Londres, después vuelve a Alemania, estudia medicina, está bastantes años estudiando medicina, durante ese periodo se casa y empieza a tener hijos, hace su tesis de doctora de medicina, una tesis que será cuestionada posteriormente siendo ella ministra. Se dice que el 43% de las páginas contienen material plagiado, pero cuando el órgano que correspondiera estudió o analizó la cuestión, la acabaron absolviendo. ¿Quién sabe? En fin, el caso es que hizo su tesis de doctora de medicina y estuvo unos pocos años trabajando como asistenta médica. Después Heiko, su marido, es contratado por la Universidad de Stanford como profesor y la familia se muda a San Francisco. Ahí están 4 o 5 años, a mediados de los 90. Ella no trabaja. Cuando vuelven a Alemania, tampoco está muy claro lo que hace ella. Lo que sí sabemos es que empieza a ser activa en política. Ella ya había entrado en la CDU en 1990 y en el 2003 ella entra por la puerta grande, vamos a decir, en el gobierno regional de Baja Sajonia como ministra de, si no me equivoco ahora, de Asuntos de la Familia y de la Mujer. En el 2005 la CDU toma el poder a nivel federal y Angela Merkel la ficha como ministra de Asuntos de la Familia y de la Juventud, ¿no? Me imagino que es una buena pieza para Merkel, es una mujer, tiene 7 hijos, o sea, tiene una gran familia, ¿no? O sea, son valores familiares, no conservadores clásicos, y al mismo tiempo pues le serviría desde luego para satisfacer demandas regionales de Baja Sajonia. Ella está de ministra de Asuntos de la Familia durante unos años y después salta al Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa parece que no lo hizo del todo bien. Desde luego quedaron muchas críticas del estado en el que dejó el ejército alemán y además parece que hubo unas prácticas de contratación por lo menos bastante turbias porque las llevó a cabo a través de la consultora McKinsey. Son contratos de adquisición de material por valor de cientos de millones de euros. Los hizo con McKinsey. Uno de sus hijos estaba trabajando en McKinsey. No sé exactamente, ¿vale?, lo que pasó ahí, pero parece que hubo cierto nivel de corrupción, de tráfico de influencias. No conozco los detalles del caso. Este tipo de comportamiento se reproduce, claro, después cuando ella es presidenta de la comisión, ¿no? Porque la contratación de las vacunas COVID se hizo de una forma, no diré chapucera, ¿cómo lo podríamos decir? En primer lugar, opaca, ¿no? Porque los contratos fueron secretos, después cuando se han llegado a publicar solo ha sido parcialmente, la mayor parte, el grueso de los contratos sigue estando censurado y además de ello las comunicaciones, ¿no?, que ella tuvo, sabemos por lo menos de comunicaciones con Burla, el CEO de Pfizer, y aquí estamos hablando, claro, de la mayor contratación, me imagino, de la historia de la Comisión Europea, una contratación por valor de miles de millones de euros, y ella intercambia una serie de mensajes de texto con el CEO de Pfizer,
Y de esto se hace eco el New York Times. Cuando la cuestionan a ella sobre esto, ella dice que ya ha eliminado los mensajes de texto, que los mensajes de texto, pues bueno, son una cosa para que no tienen la intención de tener carácter de permanencia, ¿no? Pero aquí estamos hablando, claro, de comunicaciones sobre un procedimiento de contratación público de enorme importancia, ¿no? En todo caso, parece que ella no parece entender, de hecho, porque no debería haber enviado y eliminado mensajes de texto personales con el CEO de Pfizer. De la misma manera, no sé si habrá entendido que quizá no fuera del todo correcto que su marido Heiko von der Leyen, que a principios de 2020 era el director del Centro de Ensayos Clínicos de Hannover, aceptara un cargo en una empresa de biotecnología llamada Orgenesis americana que se dedicaba a las terapias génicas y que en el mismo momento anunciaba que creaba una plataforma para crear vacunas contra el COVID, vacunas de tipo ARN mensajero. Heiko aceptó ese cargo de director médico en Orgenesis, creo que es junio de 2020, y después surgieron una serie de polémicas en relación también con el hecho de que la comisión otorgara subvenciones a empresas o a proyectos de investigación en los que estaba envuelta también Orgenesis. En todo caso, es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño que el marido de la presidenta de la Comisión Europea, en que se va a encargar de la mayor compra de vacunas de la historia, vaya a trabajar en una empresa que se va a dedicar a producir ese tipo de vacunas y que vaya a hacerlo pues en el mismo periodo, en un momento de estallido de una pandemia. En fin. Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation, and unspeakable suffering. We all remember the horrors of Bucha. It is estimated that more than 20,000 civilians and more than 100,000 Ukrainian military officers have been killed so far. Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. Esto es peor, ¿verdad? Esto es peor. O quizá no lo sé, porque por ahí iba a meter otro clip, pero no lo haré, en el que aparece ella diciendo que había que obligar a los europeos a vacunarse, ¿no? No sé si el clip es de 2021, dice: la tercera parte de los europeos siguen sin estar vacunados y habría que plantearse hacer que la vacuna fuera obligatoria. Esto, bueno, a la luz de lo que sabemos ahora respecto de los efectos secundarios de las vacunas y su eficacia, pues bueno, pero ya como principio moral, ¿no? Pero ella no es consciente de este tipo de cosas, yo creo. Tampoco es consciente de esto otro, ¿no? O sea, quiere juzgar a Putin, ¿no? Y ya lo decía, esto es de octubre-noviembre de 2022. Entonces, mucho antes de que la Corte Penal Internacional emitiera su orden de detención de Vladimir Putin, antes de que se construyera el caso legal, ¿no? Pero claro, es un caso político y ya lo estaba construyendo la Comisión Europea. Y claro, es una cosa de locos, ¿no? Porque esto, claro, tú podrás juzgar a Putin si ganas la Tercera Guerra Mundial. No sé si alguien se lo señala a esta señora. Ganas la Tercera Guerra Mundial, como ganaron los aliados la Segunda a Alemania, y juzgaron por crímenes de guerra a los perdedores en el juicio de Nuremberg. Pues habrá que ganar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Pero después tenemos la otra parte del clip, ¿no? La parte en la que ella habla de los 100.000 soldados ucranianos muertos. Esa parte se eliminó. El clip sigue colgado en YouTube, en el canal oficial de la Comisión Europea, pero se eliminó esa parte.
La sacaron porque, claro, era algo que además, fíjate, tú tienes, esto es octubre, noviembre del año pasado, tienes todos los medios de comunicación de Occidente haciendo una excelente labor retratando esta guerra como una en la que mueren muchos más rusos que ucranianos, porque los ucranianos están armados por la OTAN, entrenados por la OTAN, son los buenos y son más hábiles, y esto es una película del oeste, y Gary Cooper dispara 7 balas y mata 7 malos. Y entonces, diciendo esto, que había 100.000 militares ucranianos muertos, claro, o sea, arruinó todo el relato. Rápidamente lo quitaron, pero ya lo había dicho. Y no lo dijo así como, no es un error casual, ¿eh? O sea, esto lo dice leyendo de un teleprompter. Y se publica. Claro, esto mata el relato, ¿no? Y entonces quizá alguien se pregunte, ¿no? Porque si esto lo decimos, quizá alguien diga, oye, pero ¿por qué hemos mandado a morir a 100.000 ucranianos en una guerra que al parecer no podemos ganar? Para asegurarles el derecho de poder formar parte de la OTAN. Exactamente para qué, ¿no? Al final habrá que contestar a estas preguntas, porque habrá algún momento en el que la verdad ya no se pueda seguir escondiendo. Pero ella cometió, ¿no?, este lapsus freudiano, vamos a llamarlo así, aunque fuera con guión y todo, 100.000 soldados ucranianos muertos en octubre o noviembre de 2022. Esto lo dice la Comisión Europea. ¿Cuántos serán a día de hoy? ¿Quién sabe, ¿no? Pero bueno, claro, ella no tiene ningún tipo de noción moral en este sentido, ¿no? Ella, como decíamos, es una mujer que sabe moverse en los círculos de poder, sabe colocarse, conoce los códigos y si la escuchamos hablar, si la leemos, vemos que son todo tópicos, lugares comunes, ¿no? El cambio climático, el desarrollo sostenible, y una serie de vacuidades, y después que no podemos permitir que los crímenes de guerra, los crímenes de Rusia resulten impunes, ¿no? Y aquí vamos con esta cruzada, independientemente del sufrimiento humano de esos 100.000 muertos y esas 100.000 madres y esas cientos de miles de madres como ella, que si no han tenido un hijo muerto tienen uno mutilado. Bueno, esta es nuestra Europa actual, ¿no? Enviamos aquí digamos, gente que no es muy útil a nivel de las capitales nacionales y a nadie le importa, ¿no? A nadie le importa porque no tendrán que rendir cuentas, ¿no? Porque ninguna elección en toda Europa se va a jugar sobre si esta mujer, sobre lo que hace esta mujer o sobre lo que hace Borrell o... Esta gente no importa lo incompetentes que sean, no importa que sean unos, no sé si decir desalmados, sí, quizás sean desalmados, ¿no? Eran desalmados sus tatarabuelos que importaban esclavos, no sé, después quizá hacían obras benéficas, ¿no?, en la ciudad de Charleston, pero bueno, no hay estética y no hay catadura moral, ¿no? Creo que aquí se acaba el vídeo. Si quieres ayudarme a seguir haciendo estos vídeos, déjame un me gusta, compártelo si piensas que a alguien le pueda interesar. Y déjame quizá un comentario. Me gusta mucho leer cualquier comentario. Y nada, nos vemos en el próximo. So I had dreams, and if I can give you one advice from my experience, it is never ever let anybody make you a bad conscience about what you're doing. Never ever. Stick to your dreams, go for it, because only then it is possible to see that you're going much wider
than you ever dreamt to be able to do that.